Denle un aplauso más fuerte a Dios y a su nombre. Y yo quiero predicar bajo el tema: hoy Dios te hará crecer. Dile que está a tu derecha: hoy Dios te hará crecer. Dile que está a tu izquierda: hoy Dios te hará crecer. Dale un aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Yo quiero leer varios textos bíblicos. Uno de ellos es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si quiere lo busca conmigo, pero voy a leer 2 versículos más. Pero quiero que todos leamos Segunda de Pedro 3:18 y luego yo voy a continuar leyendo otros versículos que van a ser muy importantes para poder transmitir lo que Dios ha puesto en mi espíritu. Amén. Segundo de Pedro capítulo 3 versículo 18, leemos en el nombre de Jesús y dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. En 2 de Pedro 3:18 que acabamos de leer, vemos cómo el Señor nos habla a través de este escritor y nos dice: antes bien, creced en gracia. Diga conmigo: creced en gracia. Y diga conmigo: y creced en conocimiento. La intención de Dios es ver sus hijos crecer en el conocimiento de la palabra, crecer en la gracia del Señor, crecer espiritualmente. Pero también luego vemos a Efesios capítulo 4 versículo 13, que también nos habla de cómo la intención de Dios es ver crecer sus hijos en otras áreas. Pues Efesios capítulo 4 versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En 2 de Pedro vemos al Señor hablando a nuestra vida a través de Pedro y decirnos: quiero que crezcan en gracia y en conocimiento. Diga conmigo: en gracia y en conocimiento. Pero luego en Efesios vemos al Señor que nos habla a través de Efesios y nos dice que quiere que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Aquí no solamente como en 2 de Pedro, que nos está diciendo que quiere que crezcamos en fe y en conocimiento. Ahora en Efesios nos está diciendo que quiere que crezcamos, diga conmigo, en madurez. Diga conmigo: Dios quiere que yo crezca en conocimiento. Diga conmigo: Dios quiere que yo crezca en gracia. Pero dígale que está a su lado: pero también Dios quiere que tú crezcas en madurez. Dale un aplauso al Señor y a su nombre. Y vemos la intención de Dios en todas las escrituras. Y buscamos todos los textos bíblicos donde el Señor, a través de diferentes hombres y mujeres de Dios, demuestra su interés en vernos crecer. Son un sinnúmero. Pero también luego hay algo más poderoso, y es que ahora en Efesios capítulo 4 versículo 15, el Señor dice, en Efesios capítulo 4 versículo 15, dice que crezcamos, escucha esto, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora no solamente nos está diciendo que quiere vernos crecer en gracia, como en 2 de Pedro, ni que solamente quiere que crezcamos en conocimiento. Tampoco no solamente nos está diciendo que quiere vernos crecer en madurez, sino que Dios se va más al extremo y utiliza Efesios para decirnos: ¿sabe qué? Yo quiero que mis hijos crezcan en todo. Dar un aplauso al Padre. Tiene que estar a tu lado: Dios quiere que tú crezcas en todo, y a su nombre gloria. Tenemos que entender algo, y es que la intención de Dios es que sus hijos e hijas crezcan, pero que crezcan en todo. No que solamente crezcas económicamente, no que solamente crezcas en conocimiento, no que solamente crezcas en número de seguidores en Facebook, en TikTok, en Instagram.
Dios no solamente quiere que crezcas los dígitos y los ceros en tu cuenta de banco. Dios no solamente quiere que tú crezcas en amistades, en influencia. Él quiere que tú crezcas en todas las cosas. Y en todas las cosas está que tú crezcas espiritualmente, que tú crezcas en la fe, que tú crezcas en la unción y en el poder del Espíritu Santo. Y a su nombre gloria. Hay que seguir conmigo, dígame amén. Dios no quiere cristianos estancados. Él espera crecimiento en nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Porque si tú creces, crece la iglesia. Porque si tú creces, crece el reino de Dios. Muchas de las razones por cuales la iglesia no ha crecido, el reino de Dios no ha crecido, el avivamiento no ha crecido, es porque antes de que crezca el reino, tenemos que crecer nosotros, que tenemos el reino por dentro. ¿Alguien me está entendiendo? Escuche esto. No es crecimiento solamente en una área. Dios quiere que crezcamos completamente. Ahora bien, tu crecimiento tiene que ser como un árbol. ¿Cuál es una característica de un árbol? En una ocasión Jesús dice la palabra que andaba sanando, liberando, haciendo manifestaciones. Y de repente hay un ciego que Jesús ora por él para que recupere la vista. Todos conocemos la historia. Este no era el ciego Bartimeo. Bueno, hay un secreto en esta revelación. Y es que la primera vez que Jesús tiene que orar 2 veces por el mismo milagro para que pase algo. Dice la palabra que la primera vez que Jesús ora por este ciego, el ciego ve. Y cuando le preguntan ¿qué ves?, él empieza a ver la gente y dice: veo la gente como árboles. Entonces Jesús dice: no, que vamos a orar de nuevo por ti. Y ora de nuevo por el ciego. Y entonces empieza a ver normal. Mucha gente dice: wow, le faltó poder a la primera oración. O wow, parece que no había mucha fe. No, a mí me parece que Dios a propósito le abrió los ojos y le permitió ver a este ciego como Dios miraba la gente. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos, pero que crezcamos como árboles. ¿Y cuáles son las características de un árbol en crecimiento? Número 1, un árbol cuando crece da fruto. Pero usted nunca ha visto un árbol comiéndose su propio fruto. Un árbol da fruto para que otro coma. Número 2, un árbol crece y crece para dar sombra. Pero para dar sombra a sí mismo, no, para dar sombra a otros. Escuche esto. Si tu crecimiento no está bendiciendo a alguien, favoreciendo a alguien, impactando a alguien, ayudando a alguien, ese crecimiento no tiene el respaldo de Dios. Y un crecimiento sin el respaldo de Dios rápido deja de crecer. Un crecimiento sin el respaldo de Dios se estanca. ¿Alguien me está entendiendo? Hermano, porque hasta el mal crece. Hay personas que tienen tumores y lo tenían pequeño, y cuando pasaron meses y meses y fueron al hospital, el tumor estaba más grande. Porque hasta el mal crece. Pero el hecho de que esté creciendo no quiere decir que Dios está ahí. ¿Alguien me está entendiendo? Pero el crecimiento que es de Dios y el crecimiento que Dios quiere que tengamos es un crecimiento que lo podamos utilizar para bendecir a otros, para ayudar a otros. Tú creces en el conocimiento de la palabra, y con ese conocimiento de la palabra tienes que predicarle a otros. Entonces ese crecimiento es de Dios, porque estás creciendo en la palabra no para presumir que sabes, sino para predicar el evangelio que aprendiste y salvar a otros. Amén. Tú creces en la unción, pero no es para tener videos de manifestaciones y que la gente vea que Dios te usa, sino para orar por los enfermos y que el endemoniado sea libre y que el cojo camine. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén.
creces financieramente, y no es para engordarte que casi no cabe por la puerta, es para que uses esa finanza y bendiga al pobre, y bendiga a la iglesia, y bendiga a las personas que necesitan una bendición. ¿Alguien me está entendiendo? Dale un aplauso a Dios. Dile que está a tu lado: el crecimiento de Dios en tu vida es para que bendigas a alguien más. Entonces, escucha esto: cuando una persona empieza a crecer en el Señor, también crece el respaldo de Dios en su vida. Dios lo respalda más. Cuando una persona empieza a crecer en la fe, en el conocimiento, en la oración, en la presencia, el respaldo de Dios se aumenta. Dios le abre los cielos, ora por la gente y suceden cosas poderosas. La gente dice: wow, ahora veo más manifestaciones contigo, ahora veo más enfermos sanarse, ahora te veo más bendecido. Cuando alguien crece, también crecen las bendiciones. Empieza a ser más bendecido. Antes lo miraba con unos zapatos medio raritos, ahora lo veo, pero el hermano está prosperando, porque está creciendo. Y también crece el respaldo, pero también crecen las bendiciones. ¡Qué bueno! Cuando alguien empieza a crecer en el Señor, también crecen las oportunidades. Dios le abre puertas, Dios le abre países, Dios le da posibilidades de empleo. Empieza a haber muchas bendiciones. Dígale que está a tu lado: yo quiero crecer en Dios. Pero, diga conmigo, pero también cuando alguien crece, empiezan a crecer los compromisos, empiezan a crecer las responsabilidades. Alabado sea el nombre de Dios. Todo lo que crece también conlleva más crecimiento de responsabilidades. Cuando alguien empieza a crecer en Dios, también empieza a crecer los esfuerzos. Tienes que hacer más esfuerzo para mantenerte de pie, o para mantener de pie la visión que Dios te ha dado o lo que Dios te ha entregado. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Si usted, por ejemplo, vivía solo, usted no tenía que hacer mucho esfuerzo para mantenerse. Usted abría una Maruchan y se la comía. Pero usted se casa y ahora está creciendo. Ahora no está solo, ahora tiene una mujer, ahora usted tiene que hacer más esfuerzo. Ahora no es Maruchan, ahora es por lo menos unos huevitos. Pero después usted sigue creciendo y tiene un hijo, y ahora no es solamente Maruchan, ahora tiene que comprar pan, leche. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, juntamente con el crecimiento llegan bendiciones, llegan oportunidades, llega el respaldo de Dios, pero también llegan responsabilidades, y también crece el esfuerzo. ¿Alguien me está entendiendo? Dar un aplauso a Dios y a su nombre. Y a su nombre, den un aplauso más fuerte a Dios. Pero junto con el crecimiento, esto no le va a gustar, pero tengo que decírselo, no puedo solamente decirle lo bueno. Junto con el crecimiento también crecen los ataques. Usted está muy serio. Mira cómo se pusieron serios, cambian la cara. Juntamente con el crecimiento también crecen los enemigos. Juntamente con el crecimiento también crecen los desafíos. Y es ahí donde se separan los niños de los hombres. Y es ahí donde se separan el creyente firme al creyente que se rinde. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. No solamente junto con el crecimiento que Dios te da va a crecer el respaldo. Juntamente con el crecimiento que Dios te da, no solamente va a crecer las bendiciones, también crecen los ataques, también crecen los enemigos, también crecen los desafíos. Esto me acuerda la historia del libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 19. Quédese tranquilo que yo se lo voy a leer porque lo veo que está muy tranquilito. Dice la palabra que el apóstol Pablo le sucede esto a causa de que estaba creciendo en Dios, creciendo en la fe, creciendo en la oración, creciendo en las manifestaciones. Dice Hechos 14, 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo. Diga conmigo: apedrearon a Pablo, y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé y Derbe. Escuche esto: el apóstol Pablo llega a una ciudad llamada Listra. En esa ciudad llamada Listra, el ministerio del apóstol Pablo empieza a crecer. Oró por un paralítico y se levantó. Empezó a hacer manifestaciones porque el respaldo de Dios en la vida del apóstol Pablo crecía. Diga conmigo: crecía.
Pablo era un hombre que no solamente crecía en fama, sino que crecía en sabiduría, crecía en el conocimiento de la palabra, crecía, alabado sea el nombre de Dios. Y cuando tú creces por dentro, es inevitable tu crecimiento por fuera. Usted no me está entendiendo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando tú creces en la palabra, Dios te hace crecer en otras áreas. Es por eso que yo no concibo un cristiano que tenga 2, 3, 4, 5 años en la iglesia, incluso uno, y que no sepa Biblia, y que no sepa orar, y que no sepa orar por otro, y que no sepa trabajar, y que no sepa comprometerse con hacer algo en la iglesia. Te pusieron serio, tranquilo que yo me voy rápido. El apóstol Pablo empezó a crecer. Era un hombre que las manifestaciones de Dios lo hacían crecer. Y a causa de que su ministerio crecía, de que el respaldo de Dios en él crecía, de que su fe crecía, también los enemigos crecían. Y dice que mientras él estaba en Listra predicando, dice que los judíos empezaron a persuadir a la multitud. Y empezaron a decirle: ese hombre no es de Dios, ese hombre hay que apedrearlo. Alabado sea el nombre de Dios. Tú tienes que entender algo. El enemigo solamente ataca y le tira piedra a gente que está en movimiento, a ministerios que están creciendo. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Los ataques solamente están confirmando que estás avanzando, que estás creciendo, que Dios tiene algo especial contigo. Así que en vez de tú llorar porque te están criticando, en vez de tú quedarte en tu casa viendo Netflix porque en la iglesia te están atacando, en vez de tú querer descarriarte porque el enemigo te está atacando, ahí es que tú tienes que ponerte tu mejor traje, tu mejor corbata y adorar a Dios. Porque esos ataques indican que vas a crecer. Porque esos ataques indican que Dios tiene algo contigo. Come on. Dile que está a tu lado: eres bendecido porque estás aquí. Díselo. Dile: eres bendecido porque estás aquí. ¿Sabe por qué yo le estoy diciendo que usted es bendecido de estar aquí? Porque aquí están lo que Dios quería que estuvieran. Y si Dios quería que tú estuvieras aquí mientras está predicando este mensaje, es porque eres tú el que vas a empezar a crecer a partir de hoy. Es porque es tu ministerio que va a empezar a crecer a partir de hoy. Es porque es tu familia que va a empezar a crecer a partir de hoy. Es porque a ti que te van a empezar a crecer el respaldo, las manifestaciones. Tienes que estar a tu lado, es contigo que Dios te está hablando. Alabado sea el nombre de Dios. En una ocasión, cuando Moisés nace, Faraón se le mete la macabra idea de mandar a matar a los niños varones. Y yo decía: Señor, pero qué extraño, qué amenaza representa un niño. Pero si usted se fija, pasa la época de Moisés y viene la época de Jesús. Y usted se dio cuenta que el mismo ataque que experimentó Moisés cuando nace es el mismo ataque que experimenta Jesús cuando nace. Moisés nace y Faraón lo manda a matar. Jesús nace y Herodes lo manda a matar. ¿Verdad que se parece en la historia? Y yo decía: Señor, pero ¿qué le pasaban a estos príncipes, a estos reyes, a estos gobernadores? ¿Por qué Faraón manda a matar a un niño? ¿Por qué Herodes manda a matar a un niño llamado Jesús? Faraón manda a matar a Moisés. Si ellos solamente eran niños, ¿qué amenaza representa un niño? Un niño no puede ni comer solo, depende de que la madre lo amamante. Entonces, ¿por qué Faraón le tiene miedo a un niño? ¿Y por qué Herodes le tiene miedo a un niño? ¿Alguien me está entendiendo? Ellos no le tenían miedo al niño. Ellos le tenían miedo a si permitían que el niño creciera. Faraón dijo: Moisés pequeño no hará ningún daño, pero Moisés grande va a liberar el pueblo. Jesús pequeño no me representa ningún peligro, pero Jesús grande va a salvar al mundo. Entonces, eso me da a entender a mí que el enemigo no te está atacando por lo que tú eres, sino por lo que tú serás. No me está entendiendo.
Probablemente usted está diciendo: yo no sé por qué el enemigo ataca tanto mi iglesia, si mi iglesia todavía es pequeña. Yo no sé por qué el enemigo ataca tanto mi ministerio, si mi ministerio todavía es pequeño. ¿Por qué ataca tanto mi matrimonio, si mi matrimonio no tenemos mucho conocimiento de Dios, solamente un conocimiento pequeño? Él te está atacando no por lo que tú eres hoy, sino por las grandes cosas que Dios va a hacer contigo mañana. Y por eso quiere destruirte ahora, porque si Él deja que tú crezcas, ya no hay diablo que pueda destruirte. Si Él deja que tu iglesia crezca, ya no hay nada que la pueda cerrar. Si Él deja que tu fama se expanda, nadie podrá manchar tu nombre. Siéntese, por favor. A su nombre, gloria. Por eso muchos de ustedes ahora están acordándose por qué desde tan pequeño el enemigo lo atacó tanto. Lo ataca desde muy pequeño, desde adolescente, desde niño, ¿verdad? Esas personas que a muchos lo tocaron de niño y están traumados. El enemigo, eso fue lo que quiso hacer, detenerte desde niño. Pero mira dónde estás. No pudo detenerte, has crecido. Por eso tu iglesia la atacaron desde que empezó a abrirse. Pero mira dónde estás, no la pudo detener, ha crecido. Por eso tu matrimonio fue atacado desde la primera vez que te casaste. Pero mira dónde estás, te ha atacado, pero tu matrimonio ha crecido. Y yo te vengo a decir algo: el mismo que te ayudó a llegar hasta aquí, te va a ayudar a llegar hasta tu final. Alguien tiene que decir conmigo amén. Escuche esto. Y el apóstol Pablo estaba predicando. Y cuando está predicando y creciendo en el Señor, en una ciudad llamada Listra, los judíos empiezan a levantar chisme y a persuadir a las personas: atáquenlo. Y agarran a Pablo y lo tienen en la mira. Y empiezan la gente de la ciudad de Listra a tomar piedra. Y dice la palabra que apedrearon a Pablo. Pero no solamente lo apedrearon, sino que después, bájalo un poquito el piano, sino que después que lo apedrearon, dice la palabra, bájalo un poco el volumen, dice la palabra que después que lo apedrearon, escuche esto que está muy interesante, no solamente se conformaron con apedrearlo, sino que dice que cuando lo apedrearon, lo tomaron y lo arrastraron y los pusieron fuera de la ciudad. ¿Sabe algo? El enemigo no solamente te quiere apedrear y atacar cuando tú estés dentro de la ciudad de Dios, es decir, dentro de la iglesia. El enemigo no solamente te va a querer atacar en la iglesia, él te va a querer arrastrar y sacarte de la iglesia. Porque cuando te desvincula del lugar donde Dios te plantó, se detiene tu crecimiento, se atrasa tu crecimiento. Entonces, algo que hicieron con el apóstol Pablo, en el lugar donde estaba creciendo, donde la manifestación estaba creciendo, la manifestación en la ciudad de Listra, dice que lo apedrearon, estaba como muerto, pero lo sacaron fuera de la ciudad. Nunca permitas, por más ataques que tenga, que el diablo haga que te saque de la iglesia, que te saque de la ciudad donde Dios te ha plantado. Alguien denle un aplauso a Dios. Ahora escuche bien. Lo apedrean y lo sacan de la ciudad, pensando que Pablo estaba muerto. Lo arrastraron. Pero de repente, dice la palabra, que Pablo ahí lo arrastraron como una basura, hermano. Como que estaba muerto. Como que no tenía valor. Lo dieron por muerto. Diga conmigo, pero de repente, dice la palabra que Pablo se levanta. Y cuando Pablo se levanta, escuchen la locura que este hombre hace. Cuando se levanta después que está ensangrentado, cuando se levanta después que está apedreado,
Cuando se levanta después que tiene sus vestidos manchados de sangre. Porque tú tienes que entender algo. Si Dios te llamó, la verdadera confirmación de que Dios te llamó no es que venga un profeta y te diga Shabarabara, Dios te llamó. No, la verdadera confirmación de que Dios te llamó es que tú vas a sangrar por tu llamado. Dice la palabra que a Pablo lo dejaron como muerto. Otra traducción dice que sus vestiduras estaban llenas de sangre. Alguien que ha sido verdaderamente llamado por Dios va a sangrar por su llamado. Le va a costar. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Todos los grandes hombres de Dios sangraron por su llamado. El llamado que Dios tiene contigo, si es genuino, te va a hacer sangrar. Te va a doler. A veces te va a estresar. A veces te va a dar miedo. Esa es la mejor confirmación de que es Dios que te ha llamado. Dale un aplauso a Dios. Un hombre que está destinado a cosas grandes ha sangrado por su llamado, ha sido apedreado. La mejor confirmación de que vas en la dirección correcta es que hay vientos en tu contra. Cuando Pablo lo apedrean, lo dejan todo ensangrentado y todos pensaban que había muerto. El hombre se pone de pie. Dile que está a tu lado, tú te vas a poner de pie. Y cuando el hombre se pone de pie, ¿qué es lo normal que usted haría cuando está en un lugar donde lo han apedreado y ya por lo menos los que lo apedrearon se fueron? Usted dice, bueno, si ya se fueron, patica, ¿para qué te tengo? ¡Me voy! Imagínese. Sí, yo, hermano, mire, yo voy a un lugar donde no me dan ni siquiera café. Me voy rapidísimo de ahí. Más rápido me voy ahí a un lugar donde me dan pedrada. ¿Verdad que sí? ¿Qué voy a hacer yo en un lugar donde me están apedreando? El apóstol Pablo dice la palabra que en la ciudad de Listra lo apedrearon por estar predicando ahí. Se levantó, todo el mundo, los discípulos lo están rodeando y dice, Pablo, qué bueno que te paraste, pensábamos que estaba muerto. Es el momento correcto ya que tienes fuerza para salir corriendo de ahí. Dice la palabra que Pablo, en vez de ir hacia afuera de la ciudad, hizo así y se metió para dentro de la ciudad. ¿Estás entendiendo? Dice la palabra que volvió y se metió para dentro de la ciudad donde lo habían arrastrado. Hermano, lo apedrearon, lo sacaron arrastrado. El hombre se para, se saca el polvo y dice, ¿dónde que está la ciudad? Porque no puedo ver de tanta sangre, de tanta pedrada. La ciudad está para allá, así que tú tienes que huir para acá. Dice Pablo, estoy preguntando dónde está la ciudad, no para huir de ella, sino para volver hacia ella. Porque ahí fue que Dios me dijo que predicara. Hay gente, escúcheme bien, que le huye al proceso y hay otros que se quedan en el proceso. Escúcheme bien. Pablo crece tanto en su ministerio. Ni siquiera Pedro, ni siquiera los mismos discípulos que caminaron con Jesús crecieron de tal manera como creció Pablo en su ministerio. Esto se debe a qué cosa? Bueno, a muchas cosas, pero una de ellas, que Pablo permanecía en el lugar que lo maltrataban. Porque él entendía que si Dios lo llamó, un día los maltratos se tendrán que acabar y la gloria de Dios lo hará gobernar. Dale un aplauso al Padre. Dale un aplauso al Padre. Escuche esto. Pablo volvió a la ciudad. Una de las cosas que tú tienes que entender es que cuando vas creciendo en Dios, en el mismo lugar, en la misma ciudad donde te encuentras, te van a querer atacar. En tu propia familia te van a querer hablar mal. Dentro de tus propios colegas te van a querer ofender. Pero ahí es donde tú haces lo que hacen los niños o lo que hacen los adultos. Los niños cuando lo atacan huyen y lloran. Los adultos cuando lo atacan enfrentan el ataque y permanecen ahí. Yo vengo a decirte, ya tú no eres un niño espiritual. Ya tú estás creciendo espiritualmente. Y yo me voy a quedar donde Dios me plantó y yo voy a hacer lo que Dios me dijo, aunque me traten de arrastrar. Alguien está aquí conmigo, dígame amén. Este comportamiento
comportamiento del apóstol Pablo, de a pesar de que lo apedrearon porque lo estaban mirando crecer, me acuerda a David. Diga conmigo, el rey David. David era pequeño, no había crecido, ni físicamente, ni ministerialmente, ni en ninguna área. Y dice la palabra que Saúl, que era el rey y que era un hombre que el Espíritu de Dios estaba con él, de repente el Espíritu Santo se aparta de Saúl. Es decir, el hombre que un día fue ungido, ahora perdió la unción. Dile que está a tu lado, no te descuide, porque la unción puede estar contigo hoy y las puedes perder mañana. Sansón tenía fuerza y un día era débil. Hay gente que hoy está aquí y en cualquier momento puede estar acá. El diablo no necesita un mes, él solamente necesita un descuido para quitarte la unción, para destruir tu familia y para acabar con tu ministerio, con todo lo que con tanto sacrificio te ha costado construir. ¿Alguien me está entendiendo? Saúl, que era fuerte y vigoroso, pierde la unción, pierde el Espíritu Santo, y automáticamente espíritus malignos lo atan, lo poseen, lo controlan, lo enferman. Hermano, solamente hay dos resultados: o usted tiene a Dios o el diablo tiene control de usted. No se puede estar en dos aguas. O está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, o consciente o inconscientemente el enemigo te está dirigiendo. Hay gente que le ha dado oportunidad a las tinieblas y las tinieblas han debilitado su vida. Hay gente que le ha dado oportunidad al maligno a través del pecado y el maligno ha debilitado la relación de su matrimonio. Hay gente que le ha dado oportunidad al enemigo y el enemigo ha enfermado su cuerpo. Hay gente que le ha dado oportunidad al enemigo y el enemigo le ha cerrado la puerta y no hay finanza. Hay gente que le ha dado oportunidad al enemigo y ahora tienen insomnio, no pueden dormir, tienen pesadillas. Dile que está a tu lado, no le dé oportunidad al diablo. Y Saúl pierde el Espíritu de Dios. Él necesita a alguien que lo ayude. Y entre tanta gente mandan a buscar a David. Diga conmigo, David llegó. Y cuando David llega, dice la palabra que David empezaba a tocar el arpa. David empezaba a tocar el arpa. Pero usted tiene que entender algo interesante. David empezó con una vara, porque era pastor de ovejas y los pastores de ovejas tenían vara. Después David siguió creciendo y cambió la vara por una bolsa de DoorDash. Porque si usted lee la Biblia se da cuenta que David no solamente era pastor de ovejas, sino que también era delivery. Los hermanos estaban en la guerra y a él era que lo usaban de delivery para mandarle el lonche. Entonces David primero tiene una vara para pastorear ovejas, luego tiene una bolsita para hacer delivery, pero Dios luego lo sigue haciendo crecer. Ya no tiene una vara, ya no tiene ahora una bolsita para llevar los delivery, ahora tiene, diga conmigo, una onda. O sea que David sigue creciendo. Empezó con una vara, luego con una bolsita de lonche, luego con una onda, pero después que mata el gigante, diga conmigo, sigue creciendo. Y ahora Dios le da una espada. Así que el hombre empezó con una varita, luego continuó creciendo y continuó con una bolsa de lonche, luego siguió creciendo y continuó con una onda y con piedra. Mató el gigante y ahora sigue creciendo y ahora usa una espada, pero siguió creciendo y terminó con una corona. Empezó con una vara, continuó con un lonche, terminó con una onda y terminó con corona. Él nunca se detuvo. Yo no sé si hoy empezaste débil, si empezaste con vara, pero si tú sigues de pie, tú vas a crecer. No, usted no me está entendiendo, usted no me está entendiendo. Puede ser que hoy Dios solamente te use recogiendo basura, acomodando sillas, pero tú no sabes si luego te usa para echar fuera demonios, para predicar con denuedo. Si sigues de pie, tú vas a crecer. Usted está muy serio, yo voy a predicar esto en otro lugar. Y dice la palabra que David empezó a tocar para Saúl
Y cuando tocaba para Saúl, Saúl que estaba endemoniado, porque se lo quiero poner más lindo, pero tengo que llamar el pan pan y el vino vino. Aleluya, santo. ¿Sabe que hay gente que tiene la cara, hermano, así seria? Siempre están como bravos. Tienen la cara así como que lo bautizaron en vinagre. Pero como dicen los predicadores, esa gente no están en esta iglesia, eso están en otra iglesia. Allá por Atlanta, Georgia, qué sé yo, por ahí. Y usted no ha visto gente así, hermano. Oye, tienen una buena esposa, tienen un buen carro, tienen hijos hermosos y siempre están así. Y usted los saluda, hermano, ¿cómo está? Ya ellos casi no hablan, ladran casi ya. Y usted dice, pero ¿qué es lo que te pasa? Porque tú siempre tienes un semblante como de que estás aburrido. Hermano, no, que tengo un mal día. No es mal día, porque siempre pareciera que tienen un mal día. Es que cuando tú no tienes una conexión con Dios, el enemigo toma posesión de ciertas áreas de ti y siempre te hace estar de mal humor. El que tiene a Cristo siempre vive en libertad. Pero yo vengo a decirte algo. Yo no sé qué te está provocando a tener esa cara, pero Dios viene a hacerte libre. Yo no sé qué te está provocando a siempre estar triste, pero Dios viene a hacerte libre. Yo no sé qué te está provocando que siempre llega cansado, pero Dios viene hoy a hacerte libre. La Biblia dice que cuando Moisés bajaba del monte, su rostro brillaba. Porque todo el que pasa tiempo con Dios no tiene la cara seria, tiene la cara que le brilla. Puede ser feo y la gente le dice, pero usted sí está lindo, usted sí está guapo, usted sí está bella. Es que tengo la gracia de Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí, Él me bendice. Y dice la palabra que David empieza a tocar para Saúl. Pero pasa algo interesante. Después que alguien te ayuda, creo que lo mínimo, usted puede darle a esa persona, pastor. ¿Qué es? Las gracias, lo mínimo. Entonces David ayudaba a Saúl porque gracias a la música de David y a la unción de David y el poder del Espíritu de Dios que estaba en David, dice la palabra que cuando David tocaba, Saúl era libre. Dios va a derramar una unción en esta iglesia que hasta los músicos van a liberar, y hasta los sugieres van a sanar. Alguien póngase de pie, levante tu mano. Dios va a derramar una unción sobre ti, que Dios te va a usar en cualquier área que estés. Recibe esa palabra. Hemos pensado que solamente con un micrófono se echan fuera los demonios. Hemos pensado que solamente con un micrófono se puede predicar. Pero David echaba fuera demonios con el arpa. Dime qué es lo que tú tienes en la mano y yo te voy a decir qué es lo que Dios va a usar. Dios te va a usar hasta en el parqueo. Dios te va a usar hasta limpiando el mar. Dios te va a usar. Vas a crecer en Dios. Espérate un minuto más. Mire, esta prédica está tan buena que la voy a descargar y la voy a poner de sonido de alarma. Si usted no dice amén, yo mismo me digo amén. Escuche esto. Y David tocaba para que Saúl sea libre. Y Saúl, en vez de darle la gracia a David, que era lo mínimo, porque era rey, tenía oro, tenía de todo. Oye, dale por lo menos un lingón de oro a ese muchacho. ¿Cómo que el hombre está sirviendo ahí? Caramba, y tú eres tan mezquino que no le das ni siquiera una ofrenda. Pues está bien, dale por lo menos la gracia. ¡No! ¿Sabe qué era lo que Saúl le daba? Cuando David terminaba de tocar, dice la palabra, que Saúl se enfurecía. Y dice que agarraba una lanza y decía, voy a clavar a David en la pared. Le tenía envidia, hermano. ¿A usted no le ha pasado que gente a la que tú ayudas, en vez de decirte gracias por ayudarme, lo que te quiere es ver caer, clavar en la pared? Eso lo estaba viviendo David. Saúl tenía que decirle, wow, muchacho, muchas gracias por ayudarme. Mira, toma esa ofrenda, tómate un vaso de agua, cómete un pedazo de pollo, para que David con más deseo vuelva mañana a servirle. No.
Pero eso no solamente lo pasó David, eso también lo está pasando tú. A veces la gente que mejor tú tratas son las que peor te tratan. A veces el esposo que más tú le prepares el lonche, que le gusta, ay, esta es la comida que a mi esposo le gusta, se la voy a hacer el lunes. Y ese día es donde más grosero se pone. Y ese día es donde más te alza la voz. Porque cuando te casaste con él, era el príncipe azul. Pero ahora que ya tienen años casados, pasó de azul a verde porque se convirtió en chuec de tanto que pelea. Le prometo a los maridos que las mujeres no me den una ofrenda especial para que diga eso. Pero no solamente David vivió eso lo viven los líderes, eso lo viven los servidores, eso lo viven aquellos que aman a otros, que cuando dan todo por otro, otros lo tratan mal. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe la actitud de David? Después que David era atacado por Saúl, y gracias a la habilidad que Dios le daba a David, porque Saúl le lanzó muchas lanzas, pero ninguna lanza lo pudo clavar en la pared. Porque quizá Dios no va a evitar que te tiren lanza, pero Dios va a evitar que una de esas lanzas te toque. Dios te va a dar habilidades para que el mal no pueda destruir. Así que los Saúles que están tratando de atacarte, tú tienes que ponerte de pie en la madrugada y en el cuarto donde tú oras y decirle: tírenme la lanza que ustedes quieran, pero Dios no va a permitir que hacia mi ministerio llegue, que hacia mi vida llegue, que hacia mi hogar llegue. Y dice la palabra, David volvía a su hogar y el otro día se levantaba por la mañana. David, la alarma le sonaba, el despertador. David se despertaba, apaga la alarma, busca el arpa, la empieza a limpiar, cuerda por cuerda. Yo me imagino a los hermanos de David diciendo: papito, ¿para dónde va? Otra vez voy para el palacio. ¿Y por qué está limpiando el arpa? No, porque voy a tocar. ¿Pero para quién vas a tocar? Para Saúl, mi rey, de nuevo. Y yo me imagino los hermanos de David diciendo: pero tú te estás volviendo loco. Cada vez que tú le tocas a ese hombre siempre te trata de matar. Y tú vas a volver a atacar. David iba día tras día a tocarle a Saúl, a pesar de que Saúl día tras día, después que él le tocaba, lo quería matar. Ya entiendo por qué David creció tanto, de tener una vara a tener una bolsita de lonche, a tener una onda, a tener una espada, y al final Dios lo hace gobernar y crecer tanto que se convirtió en rey. Es que alguien que sigue sirviendo a pesar de que lo ataquen, es inevitable que Dios lo haga crecer. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Yo vengo a hablar con alguien que no importa cuánto ataque está teniendo, que no importa cuán mal esté su economía, que no importa qué tan mal le esté viviendo en los momentos familiares, no va a soltar su arpa y va a seguir predicando y va a seguir orando. Alguien tiene que decir amén. Vamos, póngase de pie. Yo vengo a hablar con alguien como David, que independientemente de lo que esté viviendo dirá: yo no dejaré de servir a Dios. Dale un aplauso fuerte a Dios. Cámara, siéntate un minuto más. Una de las cosas que trae crecimiento en tu vida es servir a Dios independientemente de lo que estés atravesando. Alabado sea el nombre de Dios. David, Dios lo llevó a ser tan grande gracias a que nunca dejó de servir.